Nunca creí en fantasmas hasta aquella noche, cuando vi aquella sonrisa torcida estirándose lentamente detrás de la ventana. Entendí algo horrible. Esa mecedora no se movía por el viento. Nunca había creído en los fantasmas, pero Clara era diferente. Cuando empezamos a salir, descubrí que tenía una obsesión bastante extraña: explorar lugares abandonados, hospitales viejos, escuelas cerradas, casas donde, según los rumores, alguien había muerto dentro. Clara siempre quería entrar de noche, y yo solo iba con ella, porque no quería dejarla sola. Una fría noche de invierno, Clara me dijo que había encontrado una vieja casa escondida en lo profundo del bosque, al norte de la ciudad. Según las historias, hacía muchos años una anciana vivía allí, completamente sola, hasta que un día desapareció sin dejar rastro. Nadie supo jamás qué ocurrió con ella. La gente decía que, algunas noches, todavía podía escucharse una mecedora moviéndose en el segundo piso de la casa. En ese momento, yo pensé que todo era una estupidez. La noche siguiente, fuimos hasta allí en coche. La casa estaba completamente aislada de la carretera principal, casi devorada por el bosque y la oscuridad. Cuando los faros iluminaron la fachada, entendí de inmediato por qué nadie quería acercarse a ese lugar. Todas las ventanas estaban cubiertas con tablas, el porche estaba podrido y parte del segundo piso parecía a punto de derrumbarse. Clara estaba emocionadísima. Yo, en cambio, sentía una incomodidad difícil de explicar. Apenas bajé del coche, percibí un fuerte olor a humedad, como si algo hubiera muerto dentro de la casa hacía muchísimo tiempo. ¿Lo escuchas?, susurró Clara. Me quedé quieto unos segundos. No había nada, solo el viento. Pero entonces, creek, creek. Un sonido muy suave salió desde el interior de la casa, como si alguien estuviera balanceándose lentamente en una vieja mecedora de madera. Clara empujó la puerta y entró de inmediato. Yo la seguí, aunque cada parte de mi cuerpo me decía que no debía hacerlo. El suelo crujía bajo nuestros pies, como si pudiera romperse en cualquier momento. La linterna iluminaba paredes cubiertas de moho negro y muebles escondidos bajo capas de polvo. Pero lo que más me perturbó fue otra cosa. Todo parecía haber sido abandonado apenas unos días antes. Una taza seguía sobre la mesa. Un abrigo colgaba junto a las escaleras. Incluso había un par de pantuflas perfectamente acomodadas frente a la puerta de un dormitorio. ¡Qué extraño!, murmuré. Clara no respondió. Estaba mirando fijamente hacia el segundo piso. Creek, creek. El sonido volvió a escucharse, esta vez mucho más claro, como si alguien se balanceara lentamente en una vieja silla de madera. Subimos las escaleras. El aire del segundo piso era muchísimo más frío. Al final del pasillo había una puerta entreabierta. Justo cuando iba a acercarme, ¡pum!, un golpe violentísimo resonó detrás de la pared. Di un salto del susto, pero Clara solo susurró algo que me heló la sangre. ¿Hay alguien aquí? Me giré inmediatamente hacia las escaleras. No había nadie, solo oscuridad cubriendo todo el primer piso. Creo que deberíamos irnos ahora mismo, susurré. Pero Clara siguió avanzando hacia la última habitación del pasillo. La puerta se abrió lentamente. Creek, creek. El sonido estaba tan cerca que podía sentirlo vibrando dentro de mi pecho. Clara apuntó la linterna hacia el interior. En medio de la habitación oscura había una vieja mecedora. Se movía sola, lentamente, constantemente. Creek, 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 creek. Entonces, la luz de la linterna se detuvo. Había alguien sentado en la silla. Una anciana extremadamente delgada, vestida con un viejo vestido negro. Estaba completamente de espaldas a nosotros. Su largo cabello gris caía casi hasta el suelo. Sentí la garganta completamente seca. Disculpe,
dijo Clara con voz temblorosa. La mecedora se detuvo al instante. Toda la habitación quedó en silencio. Unos segundos después, de la garganta de la mujer salió un sonido extraño, como un suave murmullo, un canto muy bajo, pero no sonaba humano en absoluto. Clara dio un paso hacia atrás. Podía ver sus manos temblando. Y entonces, lentamente, la anciana comenzó a girar la cabeza. ¡Crack! Un sonido seco y horrible resonó dentro de la habitación oscura. Pero lo peor de todo era que estaba sonriendo. Una sonrisa torcida, estirada casi hasta las orejas. Sus ojos, completamente negros, parecían dos pozos vacíos, observándonos fijamente. En ese instante, la mecedora empezó a balancearse con más fuerza. ¡Creek! 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 Agarré la mano de Clara y tiré de ella para correr. Bajamos las escaleras en pánico, tropezando varias veces con el suelo podrido. Pero antes de salir de la casa, giré la cabeza por instinto hacia el segundo piso. La anciana estaba ahora junto a la ventana, con la misma sonrisa, mirándonos fijamente desde arriba. Hasta el día de hoy, todavía no sé qué fue exactamente lo que vimos aquella noche, pero si algún día escuchas el sonido de una mecedora dentro de una casa abandonada, no entres jamás. Y si te gustan las historias de terror como esta, suscríbete y activa la campana, porque la próxima historia será mucho más aterradora. Muchos años después, Clara y yo regresamos a aquel lugar, pero la casa había desaparecido. El bosque seguía allí, el camino de tierra también. Lo único que ya no existía era la casa. La gente que vivía cerca decía que había sido demolida después de que unos jóvenes entraran allí y desaparecieran durante toda una noche en el bosque. Nadie supo jamás qué les ocurrió realmente. Clara intentó convencerme de que quizá aquella noche solo habíamos encontrado a una mujer sin hogar viviendo dentro de la casa. Y yo traté de creerlo también. Pero hay algo que nunca le conté. Aquella noche, cuando escapábamos en el coche, miré por el retrovisor y en la ventana del segundo piso, la anciana seguía allí, inmóvil, observándonos hasta que salimos del bosque. Pero lo que me quitó el sueño durante años no fue su sonrisa. Fue lo último que alcancé a ver unos segundos antes de perder la casa de vista. La mecedora detrás de ella seguía moviéndose sola.